Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 4 del bloque 3 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos modelos de interpretación y argumentación jurídica, falacias en la argumentación jurídica e impacto de la argumentación en los juicios orales. El objetivo general de esta sesión es que ustedes, al finalizar, logren analizar y comparar los distintos modelos de interpretación y argumentación jurídica, identificando sus fundamentos teóricos y su aplicación práctica en la resolución de conflictos, con el fin de comprender, evaluar y aplicar criterios interpretativos adecuados a los juicios orales contemporáneos. Bien, la interpretación y la argumentación jurídica constituye herramientas esenciales en el quehacer del jurista, pues permiten otorgar sentido y coherencia a las normas dentro de un contexto determinado. Los modelos de interpretación jurídica reflejan diversas posturas teóricas respecto de cómo deben entenderse las leyes y los actos jurídicos, mientras que los modelos de argumentación orientan el modo en que los operadores jurídicos justifican sus decisiones. En el marco de los juicios orales, ambos elementos cobran especial relevancia, ya que la transparencia y la racionalidad del discurso jurídico son condiciones indispensables de la justicia. Los modelos de interpretación y argumentación jurídica son esquemas teóricos que explican los métodos, principios y estrategias mediante los cuales los jueces, los abogados y doctrinarios y también legisladores dotan de sentido a las normas y sustentan sus decisiones de forma racional y coherente. ¿Para qué sirven los modelos? Los modelos sirven para garantizar decisiones judiciales fundadas en la razón, el derecho y la justicia, evitando la arbitrariedad. Facilitan la construcción de discursos jurídicos comprensibles y justificables, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial. Existen diversos modelos de interpretación y argumentación jurídica, entre los cuales destacan un modelo formalista o positivista que se centra en la defensa de la interpretación, limitándose al texto legal y a la intención del legislador. Su objetivo es preservar la seguridad jurídica y evitar el subjetivismo judicial. El modelo hermenéutico, por su parte, está inspirado en la filosofía de Hans-Georg Gadamer, que sostiene que la interpretación jurídica implica un proceso de comprensión histórica y contextual. El intérprete de este modelo hermenéutico no es neutro, porque él participa activamente en la construcción del significado normativo. El modelo pragmático o argumentativo es propuesto, desarrollado por Robert Alexis y Manuel Atienza, quienes consideran que el derecho debe entenderse como un proceso de argumentación racional, donde las decisiones jurídicas se justifican mediante razones válidas y coherentes y socialmente aceptables. Un modelo integrador o constructivista señala que se propone una interpretación que combine la literalidad, la finalidad y los valores constitucionales. Este enfoque reconoce la dimensión moral y política del derecho y su función en la construcción de una sociedad más justa. ¿Quiénes son los principales exponentes de los modelos que acabamos de mencionar? En primer lugar, tenemos a Hans Kelsen, que representa el positivismo normativo y representa el modelo formalista. Hans-Georg Gadamer es el creador de la hermenéutica filosófica aplicada a la interpretación jurídica. Robert Alexis desarrolla la teoría discursiva del derecho y el modelo de argumentación racional. Y Manuel Atienza es el promotor del enfoque pragmático y del razonamiento jurídico orientado a la justicia. En conclusión, con este subtema, los modelos de interpretación y argumentación jurídica constituyen pilares fundamentales del razonamiento judicial. Su conocimiento permite al jurista aplicar criterios coherentes y racionales en los procesos judiciales, especialmente en los juicios orales, donde la claridad,
la lógica y la transparencia del discurso son esenciales para legitimar las decisiones. Veamos ahora las falacias en la argumentación jurídica. El objetivo específico de este subtema es que ustedes puedan identificar, distinguir y evaluar las principales falacias presentes en la argumentación jurídica con el propósito de reconocer errores lógicos y evitar razonamientos defectuosos que afectan la validez del argumento en los juicios orales. Jóvenes, algo que ya nos queda claro a estas alturas es que la argumentación jurídica se fundamenta en la racionalidad y a su vez la racionalidad se fundamenta en la filosofía, en la epistemología, en la lógica. Sin embargo, los discursos jurídicos, a pesar de que usamos estas disciplinas del conocimiento, puede verse contaminado por falacias, es decir, errores en el razonamiento que aparentan validez, pero carecen de fundamento lógico. En el contexto judicial, detectar y evitar falacias es crucial para preservar la integridad del proceso y garantizar decisiones justas. ¿Qué debemos entender por falacia jurídica? Al error en el razonamiento o en la forma de argumentar, que aunque pueda parecer persuasivo, no tiene validez lógica ni jurídica. Estas distorsiones afectan la objetividad del discurso y pueden influir indebidamente en el juzgador o las partes. Las falacias pueden clasificarse en varios tipos, pero se agrupan en dos grandes grupos, unas falacias formales y las otras falacias informales. Por las falacias formales vamos a encontrar todas aquellas falacias que derivan de errores en la estructura lógica del argumento, por ejemplo, afirmar el consecuente o negar el antecedente, y las falacias informales son aquellas que afectan el contenido o el contexto del argumento. Entre las más comunes está la ad hominem, donde se ataca a la persona y no al argumento, el ad populum, donde se apela a la opinión popular, ad verecudia, donde apelan a la autoridad sin justificación, la ad misericordia, donde apelan a la compasión, la falsa causa, donde se atribuye causalidad sin relación lógica, la petición de principio, donde se asume como verdadero lo que debe de demostrarse. Dentro de las falacias jurídicas específicas tenemos falacia de la literalidad absoluta, en donde se cree que el texto legal agota todo sentido. La falacia de intención legislativa es cuando se supone que el legislador tuvo una intención única y clara. Y la falacia de la analogía inadecuada es cuando se aplican comparaciones impropias entre casos distintos. Los principales estudiosos de las falacias son Irving Copy, que sistematizó el estudio de las falacias lógicas en la argumentación general. Stephen Tolmin aportó el modelo de análisis argumentativo que permite identificar falacias en la estructura del razonamiento. Manuel Atienza y Luis Vega Reñón desarrollaron la aplicación de la teoría de las falacias al campo jurídico. Y bueno, les presento a Irving Mapper Copy, el cual nació en Duluth en 1917 y fallece en Minnesota en el año 2012 en Honolulu, Hawái. Fue el autor de 2 libros de texto sumamente influyentes en la enseñanza de la lógica en México y en todo el mundo. La lógica para Irving Mapper Copy era el estudio de los métodos y principios empleados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. La lógica también la consideraba como un estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Luis Vega Reñón nació en Astorga, León, en 1943 y falleció en Madrid en el 2022. Fue catedrático emérito de Lógica e Historia de la Lógica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Toda su obra se centra en las disciplinas relacionadas con la filosofía y la historia de la lógica y la teoría de la argumentación. En conclusión, podemos decir en este subtema que reconocer las falacias en el discurso jurídico es indispensable para mantener la solidez y la credibilidad de las decisiones judiciales, así como que la argumentación jurídica debe basarse en la racionalidad, la coherencia y la evidencia, evitando los sesgos y errores que distorsionan la verdad jurídica.
Veamos ahora el subtema 4.5, impacto de la argumentación en los juicios orales. El objetivo específico de este subtema es que ustedes puedan examinar y valorar el impacto de la argumentación jurídica en el desarrollo de los juicios orales con el fin de aplicar estrategias discursivas efectivas que fortalezcan la defensa, la acusación y la imparcialidad judicial. Los juicios orales representan un modelo de justicia basado en la inmediación, la publicidad y la oralidad. En este contexto, la argumentación jurídica adquiere un papel determinante, pues las decisiones judiciales dependen de la capacidad de las partes para exponer, justificar y defender sus posturas de manera lógica y persuasiva. ¿Cómo podemos definir la argumentación en los juicios orales? Es un proceso mediante el cual las partes exponen y justifican sus pretensiones, fundamentándolas en normas, hechos y principios jurídicos con el propósito de persuadir al juez o tribunal de la validez de su postura. ¿Para qué sirve? Sirve para garantizar que el juicio oral se desarrolle dentro de los principios de contradicción, igualdad, debido proceso, asegurando decisiones más transparentes, racionales y justas. El impacto de la argumentación en los juicios orales se manifiestan en varios aspectos. En primer lugar, vamos a encontrar una persuasión racional. Los argumentos bien estructurados influyen legítimamente en la decisión judicial. Debe de haber una claridad y la coherencia del discurso. Esto contribuye a que nosotros usemos de manera correcta el lenguaje jurídico, favoreciendo la comprensión por parte del tribunal. Debe de haber un control del proceso. Es a lo que ayuda la argumentación jurídica, porque permite a las partes guiar la narrativa de los hechos y sostener sus tesis jurídicas con solidez probatoria. También contribuye la argumentación jurídica a una evaluación judicial, donde los jueces deben valorar la fuerza argumentativa de las partes, identificando si las conclusiones se derivan lógicamente de las pruebas y normas aplicables. Y también ayudan a la dimensión ética. La argumentación jurídica ayuda a la dimensión ética en el sentido de que los juicios orales deben de regirse por la honestidad, el respeto a la verdad y la búsqueda de la justicia. ¿Quiénes son los principales exponentes de la argumentación jurídica en los juicios orales? Tenemos a Chaim Perelman, que es un teórico de la nueva retórica centrado en la argumentación persuasiva y racional. Robert Alexis, que propone la argumentación como un procedimiento racional de justificación jurídica. Manuel Atienza, que destaca el papel de la argumentación en la práctica judicial y en la legitimidad del derecho procesal. En conclusión, jóvenes, decimos de este subtema que la argumentación jurídica es el núcleo del juicio oral, pues determina la eficacia comunicativa, la racionalidad de las decisiones y la legitimidad de la justicia. Dominar las técnicas argumentativas y evitar las falacias constituyen una competencia esencial del jurista moderno. Que tengan un excelente día.